He escuchado de Dios en un sueño. 3 veces me dijo, vuelve pronto, vuelvo pronto, vuelvo pronto. Miré la palabra pronto en un diccionario Webster. La palabra es lo que dice, eso es lo que dice, en un periodo corto de tiempo después de que algo pase. Esa era la definición. Bueno, pues algo está pasando. Si usted lee el periódico y leyendo la Biblia, sabe que algo está pasando. Es por esto que mi siguiente invitado ha roto el código del libro de Apocalipsis y usted va a escuchar una revelación, como lo dice la Biblia, porque Él viene pronto. ¿Usted qué haría si un pastor lo llama y le dice cosas que solo Dios puede saber? Y luego dice, usted va a tener uno de sus mejores años, pero todo se derrumba. No es un buen año. Le digo que yo haría, y eso es lo que mi invitado John Shorey hizo. Él oró y ayunó. ¿Qué te mostró Dios? Bueno, este pastor me dijo que los mejores días de mi ministerio estarían por venir. Mi esposa y yo hemos sido evangelistas y pastores de niños y me parecía que nuestro ministerio llegaría pronto a su fin. Y para que este pastor me dijera que los mejores días de mi ministerio estarían por llegar y otras cosas que también me dijo, pero en los siguientes 2 años yo me daría cuenta de todas estas cosas iban a suceder realmente. Entonces acudí a Dios en ayuno y oración y le dije al Señor, he visto la confirmación de esta palabra, excepto, ¿qué necesito hacer que me lleve a los mejores días de mi ministerio? Porque eso es lo que realmente quiero. Después de ayunar y orar por varios días, fue una voz inaudible, pero una voz interna fuerte y clara que dijo, quiero que hagas un estudio acerca del fin de los tiempos, públicala tú mismo y ponla en las manos de pastores y líderes cristianos. Mi primera reacción fue, ¿por qué los pastores quieren escuchar lo que tengo que decir acerca de del fin de los tiempos? Pero luego le dije, Señor, si esto es lo que quieres que tú hagas, yo lo haré. Ok, ¿qué te mostró? Lo que hice fue, me aparté 1 año para estudiar solo la palabra de Dios. No escuché otros pastores, maestros de los últimos tiempos, no leí ningún otro libro, solo leí la Biblia. Estaba leyendo el libro de Apocalipsis y empecé a ver cosas que nunca había visto antes. No solo te dedicaste todo 1 año a estudiar, orar y ayunar, sin mirar otros libros cristianos o enseñanzas cristianas, sino que encontraste una llave que abrió el panorama del libro de Apocalipsis. Él ha estudiado por esto por años. Él quería realmente entender el libro de Apocalipsis. ¿Cuál fue la llave que encontraste? Juan el apóstol, como fue trasladado al trono de Dios y Jesús le dio el libro de Apocalipsis, y Juan estaba como viviendo en la isla de Patmos, una especie de prisión. Y cuando Jesús le terminó de dar la revelación, Juan vuelve a la realidad y estaba casi sin habla. Y puedo imaginar la gente llevándole artículos para que pudiera escribir la revelación que había tenido y que Jesús le había dado. Y llega al capítulo 10, cuando de pronto un ángel interrumpe a Juan. Porque en el capítulo 10 de Apocalipsis hay un ángel que aparece y le da a Juan un pequeño rollo y le dice, quiero que leas esto. Específicamente le dijo, cómetelo, es decir, estudiarlo, y quiero que profetices nuevamente acerca de gente, naciones y lenguas. Básicamente lo que pasa es que este ángel interrumpe a Juan en el capítulo 10, le da el rollo que contiene 4 capítulos del libro de Apocalipsis. Cuando yo me di cuenta de lo que estaba pasando, fue como un wow.
Es por eso que mucha gente se confunde leyendo el libro de Apocalipsis, porque hay 4 capítulos acá que son interrupciones angelicales. De esta revelación que Dios me dio, leyendo el Apocalipsis 16, donde Juan termina de escribir sobre las 7 copas de la ira de Dios, y después del capítulo 16, en el capítulo 17, verso 1, de repente veo otra vez una interrupción de ángeles, donde este ángel se aparece por segunda vez y le da a Juan 2 capítulos y medio adicionales de lo que yo llamo interrupciones de ángeles. Entonces, lo que tú hiciste fue increíble. Tú tomaste las interrupciones angelicales y las pusiste en correcto orden cronológico, y de un momento a otro, la luz brilló. De repente tú entendiste el libro de Apocalipsis. Pero tú, John, como otros cristianos, fueron educados con la creencia de que habría un rapto antes de la tribulación. Y te digo claramente, si yo tuviera la opción de escoger, yo escogería esta. Y esta fue la que tú escogiste. Pero de un momento a otro, Dios le dio el entendimiento a cosas que tendrían que ocurrir antes del rapto, que le costaron que cambiara su forma de pensar. Y Él explicará por qué cuando regresemos. John, tú encontraste eventos que pueden ocurrir antes del rapto. Dame algunos ejemplos y lo que significan para ti en tu creencia de la teología de los últimos tiempos. Estaba muy inclinado a la teología de la pretribulación y me dije a mí mismo, si Dios quiere que haga este estudio, creo que al momento que termine, Dios me va a dar las respuestas. Pero había esta palabra en el libro de Tesalonicenses, que son de esas palabras que no encajaban dentro de la pretribulación. Y es 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 3. Pablo está hablando a los de Tesalónica y dice que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, sin que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces esta fue la primera palabra a la que tenía que buscarle sentido. Porque si iba a haber una apostasía, ¿qué la iba a causar? Y si el hombre de pecado, el anticristo, tiene que ser revelado antes de postrarse ante él, entonces la inminente enseñanza de la pretribulación, donde nada tiene que pasar, donde el rapto puede ocurrir hoy mismo, pero si tienen que ocurrir otros eventos, entonces no es inminente. Entonces, cuando estaba haciendo el estudio, una de las principales revelaciones después de que pasó y le pedí a Dios que me ayudara a terminarlo, y esta revelación vino del libro del Apocalipsis, donde la bestia sube del mar con 10 cuernos, 7 cabezas y 10 coronas, y esto, de lo que estaba hablando de la bestia saliendo del mar, era un nuevo gobierno mundial que se levantaría en algún punto de la historia de la humanidad, donde algo tiene que ocurrir que será tan catastrófico que cada país del mundo, porque la Biblia dice que el anticristo gobernará sobre toda persona y nación. Entonces cada nación significa todas las naciones. En mi pensamiento caí en cuenta que algo tenía que pasar tan catastrófico que las naciones del mundo, incluyendo Estados Unidos, tenía que renunciar a su constitución y unirse a una solución mundial. Si usted lee más adelante, dice que una de las cabezas de la bestia parece tener una herida mortal. Aquí fue cuando Dios me abrió los ojos. Yo siempre pensé que el anticristo sería herido de muerte, volvería a la vida y todo el mundo lo seguiría. Dios me mostró que una de las cabezas de la bestia que es herida fatalmente, Él estaba hablando de los 10 líderes, estas 10 coronas, 10 líderes mundiales, 10 regiones del mundo que conformarían un nuevo orden mundial.
Una de estas cabezas es como la cabeza de Estado, el presidente. Una de esas cabezas es fatalmente herida, no necesariamente en la cabeza. Piensa en esto. Nosotros hemos estado teniendo el pensamiento tan radical donde el anticristo será herido de muerte en la cabeza y eso es lo que estamos buscando. Que cuando pase uno de estos 10 líderes mundiales y le disparen en el pecho o sea herido, no importa cómo pase, la iglesia dirá, oh, qué bueno que no haya sido herido en la cabeza. No nos tendremos que preocupar que este sea el anticristo. Bueno, esto abrió una nueva revelación. Me di cuenta que si el raptor no puede pasar sin que antes llegue el anticristo al poder, y el anticristo no puede llegar al poder sin que antes se hayan establecido las 10 naciones, entonces lo que significa, y entendí, es que algún evento catastrófico, probablemente una crisis económica global, donde literalmente hará arrodillarse a las naciones del mundo, donde a tal punto las personas clamarán por una solución y estarían dispuestas a unirse a un nuevo orden mundial. Entonces ahora tenemos 3 cosas que tienen que pasar antes del rapto: que se forme un nuevo gobierno mundial, que el anticristo llegue al poder. Cuando todo se derrumbe y el rapto no llegue, yo creo que habrá una gran apostasía. Porque la gente dirá, ¿qué pasó con esta promesa del rapto? Entonces, cuando usted continúa estudiando y lee Mateo 24, donde habla del anticristo yendo hacia el templo y profanándolo, bueno, si usted lee Mateo 24, le da una idea del principio de muchos eventos de la profanación del templo. Y si habla del templo es porque este debe ser reconstruido. ¿Y dónde está el templo? El templo en Jerusalén y no está reconstruido. Entonces aquí tenemos al anticristo haciendo su aparición para profanar el templo y el templo tiene que ser reconstruido antes de que pueda ser profanado. Y si usted continúa leyendo y estudiando el libro de Mateo, en Mateo 24, 29, y el sol se oscurece y la luz no da su luz, y en Joel dice que el sol, la luna y las estrellas se oscurecerán el día del Señor. Y en Mateo 24, 29 al 31 dice que en ese tiempo usted verá la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Entonces, este evento del sol, la luna y las estrellas tiene que pasar antes. Entonces vemos 6 eventos. Juan, tú dices que no pasaremos por la ira de Dios, pero sí pasaremos por los 7 sellos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Quiero que me expliques esto cuando regresemos. John dice en conclusión que no pasaremos por la ira de Dios, pero sí por los 7 sellos. ¿Cuál es la diferencia? Los sellos, como verán en el libro de Apocalipsis, fue escrito en un rollo. Y un rollo es como un pergamino que está enrollado. Este pergamino está sellado con cera y cada sello tiene una historia que se iba a decir, representa un evento futuro. Voy manejando hacia la casa después de un desayuno y le pregunto a Dios, Dios, ¿me puedes decir cuál es la diferencia entre los sellos y la ira de Dios? Y estoy como insistiendo, Señor, dime, ¿qué es lo que pasa? Y de un momento a otro, el Espíritu Santo me da la respuesta en mi mente y la respuesta es, la diferencia está en quién la hace. La ira de Dios es realizada por los ángeles y no hay ningún ángel en ninguno de los sellos. Yo no sabía esto, entonces voy a la casa y abro la Biblia y veo que en los 7 sellos no hay ningún ángel y miro las 7 trompetas de la ira de Dios y los ángeles son quienes realizan cada uno de ellos. Mire las 7 copas de Dios y cada una de estas las realizan los ángeles. Fui al Antiguo Testamento y en la época del faraón en Egipto, cada una de las plagas fueron realizadas por un ángel. Y esto fue lo que entendí, los sellos y no la ira de Dios, porque no encaja con el patrón. No son realizadas por los ángeles. Es realmente la ira del anticristo, la guerra contra los santos, que Daniel describe, durará por 42 meses.
Esta guerra contra los santos es la ira del anticristo, la ira de Satanás. Y en Apocalipsis habla de la guerra contra los santos que dura 42 meses. Literalmente dice que el anticristo se le dará autoridad sobre los santos por 42 meses, que son 3 años y medio. Tú tuviste una revelación reciente de Mateo 24 con Apocalipsis 6. Explícame esto, por favor. Alguien me preguntó recientemente, nosotros vemos todas las señales de la venida del Señor y parece que el Señor vendrá pronto, pero ¿qué pasa si no viene? Y me puso a pensar y el Espíritu Santo me llevó a estudiar las señales de la venida del Señor. Entonces comencé a mirar esto porque esta pregunta me tocó mucho. Si Jesús dijo, estén atentos a las señales para que no los tomen desprevenidos, ¿cómo Jesús pudo habernos dicho esto, que estuviéramos atentos a las señales, si nosotros las íbamos a ver? Todas estas señales, la luna roja, la señal del sol, la luna y los eventos en Israel, los eventos globales que están sucediendo en toda parte. Estas son las señales de las que tendríamos que estar atentos. Si no significan nada, ¿por qué Jesús nos pediría estar atentos a ellos para que no nos tomara desprevenidos? Entonces este estudio me llevó a Mateo 24 y lo que es interesante acerca de Mateo 24 es que es literalmente un bosquejo de un libro futuro en Apocalipsis, el capítulo 6, cuando se abren los 7 sellos. Si usted lee Mateo 24, usted verá literalmente cada uno de los sellos representados en esta secuencia en Mateo 24. Habla acerca de los engañadores y el anticristo, hambrunas, pestilencia, que también son nombradas en Lucas. Habla de guerras y habla de los santos que son entregados a las autoridades y asesinados. Ese es el quinto sello. Luego en Mateo 24:29 dice que el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Y en ese momento la señal del Hijo del Hombre aparece y cuando usted mira a Apocalipsis capítulo 6, el sexto sello, hay un gran terremoto y el sol se oscurece y la luna no da su luz. Yo veo el capítulo 6 de Apocalipsis como el periodo de tiempo en que la iglesia irá a través de la tribulación. Y al abrir el sexto sello, cuando el sol se oscurece, el séptimo sello, hay un silencio en el cielo por 30 minutos. Yo creo que ese es el rapto. Y cuando nos presentamos ante el trono, estamos tan admirados en la presencia de Dios que hay un silencio tan santo que nadie dice ni una sola palabra hasta que nuestro Padre Celestial rompe el silencio. Luego el capítulo 7, versículo 9, el anciano le dice a Juan, ¿quién es esa multitud vestida de blanco, innumerable, y de dónde vienen? Y entonces él le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación.